Bueno, pues continuando con con los últimos éxitos de la novela histórica, aquí tenemos Moisés, el profeta fundador. Esta es la historia histórica de Gerardo Mesadier, un francés. Vamos a ver, esta obra es básicamente la vida dice, tras recibir la orden de liberar a los hebreos del yugo del faraón, Moisés y su pueblo emprenden la gigantesca epopeya del Éxodo. Junto a ellos viajaremos hacia la tierra prometida y viviremos de cerca el conflicto de voluntades que se generó entre el profeta y sus seguidores. ¿Qué ocurrió realmente en la travesía del Mar Rojo? ¿Cómo consiguieron los hebreos subsistir en el desierto? ¿Qué fenómeno prodigioso procedió a la aparición de Yahvé y a la entrega de las tablas de la ley? Gerardo Mesadier, prestigioso escritor e historiador, responde a algunos de los enigmas más sorprendentes de la historia bíblica y lo recrea con vivacidad en Moisés, el profeta fundador. Un super libro para ver siempre cómo fue el famoso éxodo de Moisés, ¿verdad? Dice que es una ambiciosa esta biografía novelada, ¿verdad? Es escrita precisamente por el escritor y historiador francés Gerard Mesadier. Dice, en esta novela, digamos, en esta historia, el autor se aleja de la vida palaciega en Egipto para centrarse en la transformación de Moisés en el líder espiritual y legislador de su pueblo. Este libro narra la epopeya del Éxodo y la consolidación del monoteísmo. Dice, ¿cuál es la misión de Moisés? Dice, tras recibir la orden divina, Moisés debe liderar a los hebreos para liberarlos del yugo del faraón y guiarlos hacia la tierra prometida. ¿Cuáles son los conflictos internos que, el autor explora profundamente? El conflicto de voluntades entre el profeta y sus seguidores, quienes a menudo dudan y se rebelan ante las penurias del desierto. O sea, que este libro vamos a ir nosotros con ellos de la mano, viviendo lo que ellos vivieron. El autor utiliza su rigor como historiador para proponer explicaciones, ¿sí?, a los enigmas bíblicos, como qué ocurrió realmente en el Mar Rojo, que supuestamente se abrieron las aguas, o cómo lograron subsistir durante décadas en el desierto, porque fueron décadas lo que se tardaron en esa travesía. La influencia, se sugiere que la espiritualidad de Moisés fue influenciada por las enseñanzas supervivientes de Akenatón, el faraón loco que instauró el primer monoteísmo en Egipto, fusionándolas con la rebeldía de los hebreos. El autor Mesadier presenta a Moisés a un hombre complejo, alejado de la imagen estática de los vitrales. Una idea que nace en una sociedad corrupta y decide rebelarse. Un líder que nace en una sociedad corrupta y desea rebelarse. Un personaje que lucha contra su propia inadecuación y las dudas de su pueblo. Un legislador que en el monte Sinaí recibe las tablas de la ley, marcando el nacimiento de una nueva religión y nación. Bueno, pues este es el libro de Moisés, el profeta fundador. Es decir, este es un maravilloso libro que
hay que ver ahorita, vamos a ver cómo empieza. Dice, aquí está Moisés, el profeta fundador. Dice, ni el propio Dios sabría subsistir sin los profetas. Lutero. Traducción Manuel Serrat. Aquí está la ruta del Éxodo. Prefacio. El Éxodo. Bueno, vamos a ver aquí el prefacio. Dice que el hombre que hizo el mundo moderno. Dice, el primer volumen de la reconstrucción novelesca de la vida de Moisés, o sea, hay un libro anterior, Moisés, un príncipe sin corona, presentaba el molde histórico en el que se fundió el personaje, la corte y el Egipto de Ramsés II, monarquía muy centralizada de una formidable expansión conquistadora y corrupción endémica. Eran los rasgos dominantes de ese famoso periodo del Antiguo Egipto. Creo que no es posible hacer historia sin presentar a la vez el molde y el personaje que de él salió. El molde forma, el personaje se reforma. Dice que educado en palacio entre la arrogante frivolidad de la corte, el joven Moisés, de sangre real por su madre, se separa de ella en lo físico y en lo moral. En lo físico, Moisés es enviado como intendente de los edificios reales al Bajo Egipto, región olvidada hasta entonces de la capital, y en la que Seti I y luego Ramsés II, su megalómano hijo, construyen encarecidamente nuevas ciudades a la medida de su orgullo. Ahí descubre a los hebreos o apirú inmigrados 4 siglos antes, siguiendo la estela de Jacobo, los hebreos que construyen con sus manos estas ciudades. Bueno, así empieza con el éxodo, la urgencia. Vienen aquí Moisés. Bueno, pues esa es toda la obra de Moisés. No tienen Dios del mar. Aquí está. No tienen Dios del mar, capítulo 2. Primeras pesadumbres. No, este está muy interesante. Hay que... El sueño del arca, capítulo 8. Los corderos de la discordia, capítulo 2. Quiere decir que aquí el perfil de las espadas, la montaña del Señor. Ese es un librazo. Ok, bueno, este es uno que tenemos aquí pendiente para leer. Tiene, bueno, aquí está el índice. Miren, aquí está. Dice, prefacio, el hombre que hizo el mundo moderno. Tenemos el Éxodo, la urgencia, no tienen Dios del mar, primeras pesadumbres, el oro de los príncipes, la sangre de libertad, la levadura, beber, comer, la jornada de los cálculos, primera oposición, sin él eres solo una lechuza, lo que dijo Alí el Cavernero, la acción de gracias olvidada, la carne caída del cielo, la pelea por las codornices, los blasfemos, primeras armas, primer triunfo, soledad, regreso a Eikongeber. Lo viene 2, las montañas del Señor, el perfil de las espadas, los corderos de la discordia, primera instalación, los intrusos, el hilo y la aguja, en el monte de la preparación, la melena de fuego. Seguimos con el sueño del arca, Apis, los objetos de la presencia, la conversión con Miriams, rebeliones, las leyes, la cólera y la conspiración, la enfermedad y las serpientes, lo que vieron los exploradores, las sombras de los egipcios.
y 3, el lejano amanecer, lutos y desaires, 3 sones de trompa, primera conquista, el asno de Balaam, los hermanos perdidos, que seríamos sin él, prefacio, etc. 277. Perfecto, este es un libro, un librazo. Es un librazo que el de Moisés. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es el mismo autor, pero ese es el rey David. Pero este lo vamos a ver en el siguiente video.